La guerra había terminado oficialmente, pero nadie en la habitación confiaba en la palabra oficialmente ya. Los papeles de rendición habían sido firmados, las banderas habían cambiado, las armas habían caído en silencio. Sin embargo, en los corredores del cuartel general alemán capturado, el aire aún se sentía comprimido, como el momento después de que cae una granada, pero antes de que el polvo se asiente. El general George S. Patton estaba de pie en una antesala estrecha, casco bajo el brazo, esperando, no paseando, no inquieto, solo esperando. La puerta frente a él conducía a una oficina de detención temporal donde un general alemán de alto rango, recién capturado, todavía con uniforme completo, había solicitado una audiencia privada, no un interrogatorio, no una negociación, una solicitud que por sí sola la hacía inusual. Las solicitudes de generales derrotados usualmente involucraban favores, protecciones o negociaciones. Esta no. La nota escrita había sido corta y extrañamente formal. Deseo hablar con el general Patton a solas. Esto no es para registro. Patton la había leído 2 veces, luego una vez más, y entonces había dicho algo que hizo sentir incómodo a su personal. Déjenlo entrar. Los oficiales estadounidenses a su alrededor intercambiaron miradas. Uno de ellos, el coronel Harrington, aclaró su garganta. Señor, no sabemos qué quiere este hombre. Comandó fuerzas responsables de... Sé exactamente qué comandó, respondió Patton con calma. Por eso lo estoy viendo. Harrington vaciló. Esto podría ser una trampa o una estratagema. Patton se volvió lentamente, ojos afilados. La guerra terminó. Las trampas son para hombres que creen que todavía están peleando. Un joven capitán de inteligencia habló. Señor, esta conversación debe ser documentada. La expresión de Patton se endureció solo una fracción. No, dijo, no debe serlo. Fue entonces cuando la habitación quedó en silencio porque todos entendieron lo que eso significaba. Si esta reunión ocurría, existiría solo en la memoria. La puerta se abrió. El general alemán entró solo. Era alto, delgado y mayor de lo que Patton había esperado. Su uniforme estaba limpio, meticulosamente mantenido a pesar de semanas de retirada. Las medallas en su pecho eran reales, ganadas de la manera difícil, no pulidas para espectáculo. Su nombre era General Friedrich Keller, un oficial de carrera. Frente oriental, frente occidental, sin pin del partido, sin lemas ideológicos, solo un soldado. Keller se detuvo 3 pasos dentro de la habitación y se puso en atención, no porque se le ordenó, sino porque así era como los soldados saludaban a otros soldados. Patton devolvió el gesto, no formalmente, pero respetuosamente. La puerta se cerró detrás de Keller con un sonido suave y final. Durante varios segundos, ningún hombre habló. Entonces Keller rompió el protocolo. Se quitó su gorra. Eso solo era una violación. Oficiales capturados no hacían eso a menos que estuvieran rindiendo algo personal. Keller puso la gorra en la mesa entre ellos y miró a Patton directamente a los ojos. General Patton, dijo Keller en inglés medido. Le pedí verlo para decir algo que no aparecerá en ningún informe. Patton cruzó los brazos. Entonces dígalo. Keller respiró hondo. Gracias. La palabra aterrizó pesadamente no porque fuera fuerte, porque no pertenecía ahí. Patton no respondió inmediatamente. Estudió el rostro de Keller, buscando ironía, manipulación, la sonrisa tenue de un hombre tratando de protegerse. No había nada. ¿Gracias por qué?, preguntó Patton. La mandíbula de Keller se tensó ligeramente. Por terminar la guerra profesionalmente. Fue entonces cuando Patton se dio cuenta de que esto no era una súplica, era una confesión. Keller continuó, voz firme. Usted avanzó rápidamente. Nos rompió antes de que pudiéramos fracturarnos en caos. Mantuvo a sus soldados avanzando en lugar de dejarlos asentarse en venganza. Los ojos de Patton se estrecharon. Me está agradeciendo por derrotarlo. Keller asintió una vez. Sí. Patton dejó salir un aliento lento. Esa es una cosa extraña por la cual agradecer a un hombre. La mirada de Keller cayó brevemente. No para soldados. El silencio se extendió de nuevo.
Patton se movió a la mesa y se recostó contra ella. Sabe que la gente no entenderá esto, dijo. Por eso pedí hablar a solas, respondió Keller. Patton lo estudió cuidadosamente ahora, no como un enemigo, sino como un hombre que había vivido demasiado tiempo en guerra. ¿Por qué ahora?, preguntó Patton. ¿Por qué no antes? Los ojos de Keller se endurecieron, porque antes habría sonado como rendición. Ahora suena como verdad. Afuera de la habitación, los oficiales estadounidenses esperaban nerviosamente, inconscientes de que adentro algo raro estaba ocurriendo. No reconciliación, reconocimiento. Y Patton sintió inmediatamente que lo que Keller dijera después sería algo que la historia nunca registraría oficialmente. Patton no se sentó. Nunca lo hacía cuando quería control. Keller lo notó, por supuesto. Los generales alemanes estaban entrenados para leer postura de la manera en que los infantes leían terreno. Sentarse habría significado sumisión. Estar de pie significaba paridad. Patton no quería ninguna. Quería honestidad. Dijo que terminé la guerra profesionalmente, dijo Patton. Explique eso. Keller asintió lentamente. Muchas unidades estadounidenses entraron a Alemania enojadas. Comprensiblemente. Habían perdido hombres, amigos, años de sus vidas. Patton no interrumpió. Keller continuó. Ejércitos enojados se quedan, castigan, saldan cuentas. Eso crea resistencia incluso después de la rendición. La expresión de Patton permaneció neutral, pero su mandíbula se tensó ligeramente. Usted no permitió eso, dijo Keller. Se movió rápido. No se detuvo para humillarnos. Trató nuestro colapso como un problema militar, no un espectáculo moral. Patton exhaló. Mi trabajo era ganar la guerra. Keller lo miró. No, su trabajo era terminarla. Esa distinción colgó en el aire. Patton cambió su peso ligeramente. Sabe que muchos estarían en desacuerdo con su gratitud. Keller permitió una sonrisa tenue y humorística. Sí, especialmente los hombres que necesitaban que la guerra se sintiera justa hasta el último minuto. Patton lo miró agudamente. Cuidado. Keller sostuvo su mirada. Estoy siendo cuidadoso. Silencio de nuevo. Entonces Keller hizo algo inesperado. Alcanzó su abrigo y sacó un pedazo de papel doblado. Patton se tensó. No físicamente, pero internamente. Cada instinto se afiló. Keller lo notó y se detuvo. No es lo que piensa. Desdobló el papel lentamente y lo colocó en la mesa. Era un mapa. No grande. No detallado. Un boceto operacional tosco hecho a mano. Patton se inclinó más cerca. Esto, dijo Keller, señalando una línea marcada, es donde esperábamos que usted desacelerara. Patton lo estudió. Y no lo hizo, continuó Keller. Empujó de todos modos. Esa decisión previno un colapso urbano prolongado. Menos civiles murieron por ello. Los ojos de Patton se levantaron rápidamente. ¿Me está diciendo que planeaba dejar que sus propias ciudades ardieran? Keller no se inmutó. Eso es lo que los ejércitos en colapso hacen cuando se les da tiempo. Patton se enderezó lentamente. Me está agradeciendo, dijo Patton en voz baja, por no darle tiempo. Sí, respondió Keller. Patton se alejó por un momento mirando la pared. No le gustaba escuchar confirmación de lo que ya sospechaba. ¿Se da cuenta de cómo suena esto? Keller asintió. ¿Como un enemigo elogiándolo? ¿Como colaboración? Corrigió Patton. La voz de Keller bajó. No. ¿Como respeto profesional? Patton se volvió bruscamente. Usted mató estadounidenses. Los ojos de Keller se endurecieron. Y usted mató a alemanes. Ningún hombre levantó su voz. No lo necesitaban. Eso no es por lo que le estoy agradeciendo, continuó Keller. Le estoy agradeciendo por entender cuándo la matanza necesitaba parar. Esa era la línea, la que importaba. Patton miró a Keller por un largo momento, luego habló lentamente. No agradeces a un hombre por hacer su deber. Keller sacudió su cabeza. Lo agradeces cuando lo haces sin odio. Patton rió una vez, corto, agudo. No me conoce lo suficientemente bien para decir eso. La mirada de Keller no vaciló. Lo conozco lo suficientemente bien para decir
que no es sentimental. Patton sonrió levemente. Eso es verdad. Keller respiró hondo. Muchos de sus pares hablan de paz, de justicia, de reconstruir. Patton cruzó los brazos de nuevo. ¿Y usted no confía en ellos? No, dijo Keller en voz baja, porque hablan como hombres que creen que las guerras terminan limpiamente. La sonrisa de Patton se desvaneció. ¿Qué cree usted?, preguntó Patton. Keller vaciló solo por un segundo. Creo, dijo, que la siguiente guerra ya ha comenzado y que será peleada por hombres que pretenden que no la vieron venir. Los ojos de Patton se fijaron en él. ¿Y cree que yo la veo? Keller asintió. Sí. Fue entonces cuando Patton entendió el verdadero peso del gracias. No se trataba del pasado, se trataba del futuro. Y Keller había venido no solo para expresar gratitud, sino para pasar una carga, una advertencia que nunca podría ser citada, nunca escrita, nunca reconocida, solo cargada. Patton no reconoció inmediatamente la última oración de Keller. Caminó a la ventana estrecha, en cambio, mirando hacia el patio gris abajo. Soldados estadounidenses se movían por sus deberes con precisión mecánica, cargando cajas, verificando radios, bromeando suavemente. Se veían aliviados, terminados. Patton sabía mejor. No vino aquí solo para agradecerme, dijo Patton finalmente, su espalda aún girada. Hombres como usted no desperdician sus últimas solicitudes en cortesía. Keller no lo negó. No, dijo. Vine porque agradecerle era la única manera de decir el resto sin ser descartado. Patton se volvió lentamente. Dígalo. Keller se enderezó ligeramente, como si volviera al mando por un momento final. Su ejército es fuerte, disciplinado, rápido, pero cree que esta guerra terminó porque Alemania colapsó. La expresión de Patton no cambió. Esa creencia es peligrosa, continuó Keller. Alemania no colapsó porque era débil, colapsó porque estaba exhausta y rodeada. Patton asintió una vez. Así es como terminan las guerras. Keller sacudió su cabeza. No, así es como terminan los frentes. Hizo un gesto sutil hacia el mapa todavía en la mesa. La guerra que cree que terminó fue peleada por territorio. La siguiente será peleada por corredores. Los ojos de Patton se afilaron. Líneas ferroviarias, ríos, pasos de montaña, puntos de estrangulamiento industrial, continuó Keller. Los estudiamos obsesivamente. Los soviéticos los estudian más. Patton cruzó la habitación en 2 pasos y se inclinó sobre el mapa. Muéstreme, dijo. Keller señaló, no dramáticamente, no urgentemente, solo precisamente. Aquí, aquí y aquí. Patton siguió cada punto, su mente ya corriendo adelante. Estas son las mismas rutas, dijo Patton en voz baja. Sí, respondió Keller, porque la geografía no cambia sus lealtades. Patton se enderezó. ¿Me está diciendo que los soviéticos se moverán al oeste? Keller sostuvo su mirada. Le estoy diciendo que ya lo están haciendo. Silencio. Afuera, un camión hizo explosión, el sonido resonando brevemente como artillería distante. Patton exhaló lentamente. ¿Entiende lo que está haciendo? Sí, dijo Keller. Por eso pedí por usted. Patton lo estudió cuidadosamente. ¿Por qué no decirle a Eisenhower? Los labios de Keller se apretaron. Porque Eisenhower está construyendo paz. Y no confía en eso, Patton dijo. Keller sacudió su cabeza. Confío en ejércitos, no en optimismo. Patton soltó una risa baja. Suena como yo. Keller se permitió una sonrisa delgada. Por eso esta conversación nunca será repetida. Patton se puso serio de nuevo. ¿Sabe, si esto sale, dirán que escucho a un general alemán sobre mis propios aliados? Keller asintió. Sí. ¿Lo llamarán deslealtad? Sí. ¿Me enterrarán? Sí, dijo Keller de nuevo, pero aún leerán sus informes. Patton lo miró. Cuenta con eso, dijo Patton. Keller no apartó la mirada. Los profesionales planean cómo la verdad sobrevive a las instituciones. Patton tomó el mapa y lo dobló cuidadosamente. ¿Se da cuenta, dijo Patton, que agradecerme hace esto peor para usted?
Keller se encogió de hombros ligeramente. Ya estoy derrotado. Mi reputación no sobrevivirá a la paz. Los ojos de Patton se estrecharon. ¿Entonces por qué arriesgarlo? La voz de Keller bajó. Porque los hombres que ganan guerras rara vez reciben gracias. Reciben culpa después. Patton rió en voz baja. ¿Cree que seré culpado? Keller lo miró firmemente. Creo que será culpado por estar correcto en el momento equivocado. Eso golpeó más duro que cualquier insulto. Patton dobló el mapa de nuevo y se lo devolvió. No puedo actuar en esto, dijo Patton, no abiertamente. Lo sé, respondió Keller. No puedo citarlo. Lo sé. Ni siquiera puedo admitir que hablamos. Keller asintió. Lo sé. Patton lo estudió por un largo momento, pero quería que lo escuchara. Dijo Patton. Sí. Patton retrocedió, brazos cruzados. Entonces lo he escuchado. Keller exhaló, la tensión en sus hombros aliviándose por primera vez. Entonces mi deber está completo, dijo. La expresión de Patton se endureció ligeramente. ¿Una cosa más? Sí. Si tiene razón, dijo Patton, esta no será la última vez que escuche esta advertencia. Keller sacudió su cabeza lentamente. No, dijo. Será la última vez que la escuche sin consecuencias. Cuando Keller salió de la habitación, no saludó. Simplemente asintió una vez, soldado a soldado, y salió sin mirar atrás. Patton permaneció donde estaba. No llamó inmediatamente a su personal. No escribió un informe, no dictó un memo. Se quedó solo con el silencio. Eventualmente Harrington tocó ligeramente y entró. Señor. Patton se volvió. Terminó. Harrington vaciló. ¿Qué quería? Los ojos de Patton se endurecieron. Decir adiós. Harrington buscó su rostro. ¿Eso es todo? Patton sostuvo su mirada. Eso es todo lo que necesita saber. Harrington no presionó. No podía, porque el tono de Patton lo dejó claro. Esto no se trataba de secreto, se trataba de supervivencia. Más tarde esa noche, Patton se sentó en su escritorio con un formulario de informe en blanco frente a él. La máquina de escribir esperaba pacientemente. No la tocó. Cualquier cosa que escribiera convertiría la reunión en evidencia. La evidencia podía ser descartada, retorcida o usada como arma. El silencio, sin embargo, tenía peso. Eso era algo que Patton había aprendido mucho antes de esta guerra. Abrió su cuaderno privado, el que no tenía sellos ni firmas. No mencionó el nombre de Keller. Escribió solo esto. Los generales enemigos son más fáciles de entender que los comités aliados. Lo subrayó una vez. Al día siguiente, Keller fue transferido a una instalación de detención en el sur. Sin tratamiento especial, sin castigo, solo procedimiento. Patton nunca preguntó por él de nuevo. No porque no le importara, sino porque preguntar habría adjuntado un hilo. Los hilos llevaban a nudos, los nudos llevaban a investigaciones, y las investigaciones destruían verdades útiles. Pasaron semanas. Los informes de Patton comenzaron a cambiar sutilmente. No citaba alemanes, no mencionaba a Keller, enfatizaba geografía, logística, corredores ferroviarios, velocidad. Advertía contra ocupación estática, contra confianza excesiva, contra asumir que los soviéticos compartían el mismo estado final. Su lenguaje era cuidadoso, demasiado cuidadoso. Eisenhower lo notó. Suaviza esto, dijo Eisenhower durante un briefing tocando una página. Se lee sospechoso. Patton encontró sus ojos. Se lee preciso. Eisenhower frunció el ceño. Estás empezando a sonar como si no confiaras en la paz. Patton respondió uniformemente. ¿No confío en pausas que pretenden ser finales? Eisenhower suspiró. George, ten cuidado. Patton asintió. Lo tengo. Pero las advertencias no aterrizaron. No porque estaban equivocadas, porque eran inconvenientes. Y peor, hacían eco de lo que un enemigo derrotado ya había entendido. Meses después, Patton sería criticado por su tono, su franqueza, su incapacidad de ajustarse. La gente diría que era difícil. Lo que no sabrían era que Patton ya había elegido silencio una vez, no por miedo, por cálculo,
porque entendía algo que pocos generales alguna vez hicieron. Las verdades más peligrosas son las que no puedes permitirte probar todavía. Y la gratitud más profesional que alguna vez recibió también era la más peligrosa. Por eso Patton nunca mencionó la reunión, no en público, no en correspondencia oficial, ni siquiera en conversación privada, porque en el momento en que lo hiciera, dejaría de ser una advertencia y comenzaría a ser una responsabilidad. La historia no registró la reunión. No había archivo, no había memo, no había nota al pie enterrada en un archivo. Si alguien fuera a buscar el momento cuando un general alemán derrotado agradeció a George S. Patton, no encontrarían nada, solo papel limpio y silencio. Y sin embargo, las consecuencias de esa conversación se propagaron hacia afuera de todos modos. El comportamiento de Patton cambió en maneras que solo los profesionales notaron. No se volvió más suave, se volvió más preciso. Habló menos sobre Alemania y más sobre geografía, menos sobre ideología y más sobre movimiento. Sus briefings se fijaban en líneas ferroviarias, cruces de ríos y la verdad incómoda de que los ejércitos no dejaban de avanzar simplemente porque los políticos les decían. Algunos oficiales escucharon, la mayoría no. Para finales del verano, los susurros comenzaron. Patton era demasiado franco, demasiado sospechoso, demasiado enfocado en los soviéticos. La frase políticamente difícil apareció en conversaciones donde su nombre era mencionado. Era la versión de tiempo de paz de insubordinado. Eisenhower notó el cambio, pero dijo poco. Entendía el costo de defender a Patton abiertamente. Ahora que la guerra había sido ganada y la paciencia había reemplazado urgencia como la moneda más valiosa en Washington. Patton, mientras tanto, estaba siendo silenciosamente aislado. Las invitaciones dejaron de venir. Sus comentarios eran filtrados, sus advertencias suavizadas por ayudantes antes de llegar a escritorios más altos. No fue castigado, fue gestionado. Así fue como Patton supo que el peligro era real, porque las instituciones solo gestionan a personas que temen que las avergüencen después. En algún lugar de una instalación de detención en el sur de Alemania, Friedrich Keller desapareció de la relevancia. Sin juicio, sin titulares, sin ejecución, solo un nombre que se disolvió en la masa anónima de oficiales derrotados. Vivió lo suficiente para ver fronteras endurecerse, lo suficiente para ver trenes moverse de noche, lo suficiente para reconocer el patrón. Nunca habló públicamente de nuevo. Patton nunca preguntó por él. La conexión entre ellos existía solo como un entendimiento compartido, uno que ya no necesitaba palabras. En el otoño de 1945, Patton presentó un informe advirtiendo que ocupación prolongada, sin claridad de intención, crearía confrontación futura en lugar de estabilidad. El informe fue devuelto con marcas rojas y una nota de Shaev. Tono innecesariamente confrontacional. Revisar. Patton lo leyó una vez, luego lo dejó a un lado. Semanas después, fue reasignado. Oficialmente se trataba de salud, fatiga, la necesidad de descanso. No oficialmente se trataba de control. Patton no protestó. Ya había aprendido que las advertencias solo sobreviven si se les permite envejecer. Cuando Patton murió en diciembre de ese año, los obituarios fueron respetuosos e incompletos. Elogiaron sus victorias, suavizaron sus bordes. Lo describieron como un general brillante, inadecuado para la paz. Nadie mencionó que había entendido el siguiente conflicto antes de que la mayoría de las personas hubieran terminado de celebrar el final del último. Pasaron años. Las fronteras se endurecieron silenciosamente. Las zonas de influencia se expandieron cortésmente. Las líneas ferroviarias que una vez habían llevado divisiones alemanas, ahora llevaban otra cosa. Luego vinieron doctrinas. Luego vinieron enfrentamientos. Luego vino una nueva guerra, una sin declaraciones, pero llena de mapas. Un patrón que Keller habría reconocido instantáneamente. En academias militares en ambos lados de la división, los instructores comenzaron a enfatizar los mismos corredores que Keller había señalado, las mismas vulnerabilidades, las mismas inevitabilidades. Nadie acreditó a un general alemán, nadie acreditó a Patton. No necesitaban hacerlo.
El terreno hizo el argumento por sí solo. Tarde en la vida, un oficial estadounidense retirado fue preguntado en una entrevista qué separaba a Patton de otros generales. El hombre pensó por un momento. Patton entendió cuándo la matanza tenía que parar, dijo, y cuando el fingimiento tenía que parar, también. Eso fue lo más cerca que la historia alguna vez llegó a reconocer la reunión. Patton nunca recibió gracias públicas de un enemigo. Nunca las pidió, porque entendía algo más profundo que la gratitud, que el respeto más significativo entre profesionales no es el elogio, sino la voluntad de decirle a otro hombre la verdad cuando ya no te beneficia. El general alemán había hecho eso, y Patton había escuchado. Eso era todo lo que cualquiera de ellos necesitaba. El resto era inevitable. Los archivos permanecieron cerrados durante décadas. La Guerra Fría se desarrolló exactamente como Keller había advertido. Corredores, zonas de influencia, enfrentamientos sobre geografía disfrazados como ideología. Los mapas que Keller había señalado en esa habitación en 1945 se volvieron los mismos mapas que los analistas de la OTAN estudiaban en los 1950s, 1960s, 1970s. Nadie supo por qué, o más precisamente nadie supo que alguien ya lo había visto venir. En los 1980s, un historiador militar investigando los papeles personales de Patton encontró la entrada del cuaderno. Los generales enemigos son más fáciles de entender que los comités aliados. La frase era curiosa. El historiador investigó, buscó reuniones no registradas, conversaciones privadas, solicitudes inusuales. Encontró una referencia. Un general alemán llamado Friedrich Keller. Una solicitud de audiencia privada, aprobada por Patton, sin registro oficial. El historiador rastreó a sobrevivientes, entrevistó a veteranos que habían servido bajo Patton. Uno de ellos, ahora en sus 80, recordaba. Harrington, el coronel Harrington. Había una reunión, dijo Harrington, no oficial. Patton la mantuvo fuera de los registros. Nunca hablamos de ella, pero todos sabíamos que algo había cambiado después. ¿Qué cambió?, preguntó el historiador. Harrington se inclinó adelante. Patton comenzó a advertir sobre los soviéticos. No sutilmente, no diplomáticamente, como si hubiera visto algo que nadie más había visto, como si alguien le hubiera dicho algo que no podía repetir. El historiador publicó un artículo en 1987, hipotético, cauteloso, académico. Sugería que Patton podría haber recibido advertencias de oficiales alemanes capturados sobre intenciones soviéticas. El artículo causó controversia menor. Algunos historiadores lo respaldaron, otros lo descartaron como especulación. Nadie podía probarlo, porque no había registros, solo papel limpio y silencio. Luego cayó el muro de Berlín en 1989. Los archivos del Este se abrieron, y los investigadores encontraron algo interesante. Informes de inteligencia soviética de 1945. Documentos que mostraban que los soviéticos ya estaban planeando expansión occidental mientras la guerra aún se estaba peleando. Exactamente como Keller había advertido, exactamente como Patton había tratado de decir. Pero para entonces, todos los involucrados estaban muertos. Keller, Patton, Harrington, Eisenhower, la generación que había peleado la guerra había ido, y con ellos las memorias de conversaciones que nunca existieron oficialmente. Lo que permaneció era el patrón, la verdad que Keller había dicho, la advertencia que Patton había cargado, la profecía que nadie había querido escuchar, y la lección que se repite a través de la historia, que a veces los enemigos ven cosas que los aliados no ven, que a veces la gratitud más profesional es una advertencia, que a veces las conversaciones más importantes son las que nunca sucedieron oficialmente. En 2015, 70 años después de la reunión, un documental fue filmado sobre Patton. Los realizadores entrevistaron a historiadores, analistas militares, sobrevivientes. Uno de ellos, un anciano que había sido un joven teniente en 1945, contó una historia. Estaba fuera de la sala de briefing, dijo. Escuché a Patton hablando con Harrington. Patton dijo algo extraño. Dijo que un enemigo le había agradecido, que la gratitud era más peligrosa que cualquier amenaza.
que la verdad sin evidencia era una carga que los profesionales cargaban solos. ¿Entendiste qué significaba?, preguntaron los realizadores. El anciano sacudió su cabeza. No entonces. Pero ahora sí. Patton había escuchado algo que no podía probar, algo que lo cambió, algo que trató de advertir. Y fue ignorado porque las advertencias sin evidencia son solo opiniones. Y las opiniones de hombres difíciles son fáciles de descartar. El documental incluyó la historia como una nota al pie, una curiosidad, una anécdota. Pero para aquellos que entendían, era más que eso. Era confirmación de que la reunión había sucedido, de que Keller había advertido, de que Patton había escuchado, de que todo había sido exactamente como los fragmentos sugerían, y de que la tragedia no era que nadie había advertido. La tragedia era que alguien había advertido y nadie había escuchado. Hoy, cuando estudiantes militares estudian la Guerra Fría, aprenden sobre contención, disuasión, el equilibrio de terror. Aprenden sobre Kennan y su telegrama largo, sobre Churchill y su discurso del telón de acero, sobre los arquitectos de la estrategia de posguerra. Rara vez aprenden sobre Patton advirtiendo en 1945. Nunca aprenden sobre Keller advirtiendo a Patton, porque esa historia no existe en registros oficiales. Existe solo en fragmentos, en entradas de cuadernos, en memorias de ancianos, en los espacios vacíos entre lo que fue documentado y lo que realmente sucedió. Pero la verdad está ahí, para aquellos que saben buscarla. La verdad de que dos soldados profesionales, enemigos por circunstancia, se entendieron mutuamente en un nivel que trascendió política, nacionalidad, victoria o derrota. La verdad de que uno agradeció al otro por terminar la guerra profesionalmente, y luego le advirtió sobre la siguiente. La verdad de que el advertido escuchó, entendió y trató de pasar la advertencia. La verdad de que nadie quería escuchar, porque escuchar habría requerido admitir que la victoria no había resuelto nada, solo había cambiado el enemigo. Y quizás esa es la lección más profunda. No sobre Patton, no sobre Keller, sino sobre nosotros, sobre cómo respondemos a advertencias, sobre cómo tratamos verdades que son inconvenientes, sobre cómo honramos o ignoramos a aquellos que ven lo que viene. Keller vio, Patton escuchó, y el mundo ignoró, hasta que la realidad alcanzó la advertencia, hasta que los corredores que Keller había señalado se volvieron líneas de frente, hasta que la siguiente guerra que había profetizado se volvió la Guerra Fría que definió una generación. Para entonces, era demasiado tarde para agradecerles, demasiado tarde para reconocer su visión, demasiado tarde para actuar en su advertencia. Pero no es demasiado tarde para aprender, para reconocer que las advertencias más importantes a menudo vienen de los lugares más improbables, que la gratitud profesional a veces es más valiosa que el elogio político, que las conversaciones que nunca existieron oficialmente a veces importan más que las que fueron documentadas meticulosamente. Esta es la historia del general alemán que agradeció a Patton y le dijo una verdad que América no aceptaría, una verdad sobre el futuro, una advertencia sobre lo que venía, una profecía que se hizo realidad, no porque Keller fuera clarividente, porque era profesional, y los profesionales entienden patrones, ven geografía donde otros ven ideología, reconocen inevitabilidades donde otros ven posibilidades. Y cuando Keller vio el patrón, tuvo el coraje de decirlo a un enemigo, a un conquistador, a un hombre que podía haberlo ignorado o castigado. Pero Patton no ignoró. Patton escuchó, porque Patton también era profesional, y los profesionales reconocen verdad cuando la escuchan, sin importar de dónde viene. Esa es la historia de dos soldados, de una reunión que nunca sucedió, de una advertencia que fue ignorada, de una profecía que se hizo realidad, de un gracias que era más peligroso que cualquier amenaza, y de la lección que permanece, que la verdad siempre importa, incluso cuando, especialmente cuando, nadie está listo para escucharla, porque esa verdad nunca se desvanece, solo espera, hasta que estemos listos, y esa espera a veces dura generaciones, pero la verdad permanece, siempre,
porque esa es la